Hola para todos y todas, deseo que estén muy bien. Mi nombre es Diana Cristina Taborda, docente del componente lógico, y les voy a contar un poco de qué es lo que vamos a trabajar en la guía de aprendizaje número 2. Entonces, en la guía de aprendizaje número 2 está distribuida para ser trabajada durante las semanas 3, 4 y 5. Semanas 3, 4 y 5. Tenemos unas fechas de entrega para ese trabajo que se encuentran depositados en la guía de aprendizaje número 1. Sin embargo, nuestro docente pues estará recordándonos esa fecha de entrega. En esta secuencia vamos a hacer un paso o vamos a hacer un recorrido sobre los siguientes contenidos o las siguientes competencias: tablas de frecuencias, análisis de tablas, medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central principalmente pues entonces son la media, la mediana y la moda. Sin embargo, nosotros vamos a centrar la atención solamente en la moda, vamos a trabajar solamente la moda. En la exploración del saber, recuerden que es un ejercicio de razonamiento matemático que no implica saber mucho matemáticas, pero sí implica hacer mucho razonamiento, pensar en qué está sucediendo con estos dos números que están acá para poder que encontremos esto, ¿cierto? Para poder que encontremos ese tercer número. Es muy importante resolver esta exploración del saber y compartirla a mi docente junto con el taller que se encuentra en la secuencia. Entonces nos encontramos con el nuevo conocimiento. El nuevo conocimiento entonces nos hablan de qué son las tablas de distribución de frecuencias. Entonces las tablas de distribución de frecuencias son una ordenación de datos estadísticos. Hacemos referencia a un estudio, ¿cierto? A un estudio en el que se analizan ciertas situaciones y en él se asigna a cada dato la frecuencia que le corresponde. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de la cantidad de veces que está ocurriendo algo, ¿cierto? La cantidad de veces que está ocurriendo algo. La finalidad entonces de agrupar la información en una tabla de frecuencias es facilitar la interpretación y obtención de esa información. Cuando la tenemos organizada en una tabla, cuando la información, esos datos los tenemos organizados en una tabla, podemos interpretar de manera más fácil dicha información que cuando la tenemos toda desorganizada o que todavía no se le ha dado como ese orden. Entonces ahí es más difícil interpretarla, pero dentro de la tabla de distribución de frecuencias sí es más fácil. Cuando hablamos de moda, hablamos de una cantidad que se repite más veces, de algo que está sucediendo con mucha frecuencia. Cuando hablamos de que está muy de moda X o Y celular, está muy de moda ponerse camisetas que tengan dibujos de X personaje, o cuando hablamos de que está muy de moda hacer TikTok, ¿cierto? Hablamos de que se está ocurriendo con mucha frecuencia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que nos va a ayudar, a interpretar información, pero principalmente nos va a ayudar a organizar la información en una tabla para posteriormente ser analizada dicha información. Entonces, el ejemplo dice así: durante la primera quincena del mes de julio de 2019, se registraron las siguientes temperaturas máximas en grados Celsius, ¿cierto? Se registraron estas temperaturas: 32, 31, 28, todas estas fueron las temperaturas que se registraron cada día. Como fueron durante la primera quincena, deben haber aquí 15 datos, ¿cierto? Si a mí no me están diciendo cuántos datos hay, no me están diciendo cuántos están aquí, cuántos hay de 32, 31, 28, yo los debo contar. Aquí ya me dijeron que es en una quincena, y una quincena son 15 días, pero acá no me han dicho. Y si no me lo han dicho, yo cuento cada dato y así me doy cuenta durante cuántos días se analizaron o a cuántas personas fueron encuestadas, ¿cierto?
¿Cuál es la cantidad de los datos? Yo me doy cuenta contando cada uno de ellos. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 porque la información la registraron en una quincena. Pero si no me han dado ese dato, yo lo cuento. Vamos a realizar entonces la tabla de frecuencia. N en mayúscula representa los datos totales, ¿cierto? El número de datos totales. Entonces, N en mayúscula representa entonces número de datos totales, número de datos totales. X suite se le dice X suite, esta X representa los datos que se están estudiando. En este caso, las temperaturas máximas, y se deben ordenar de menor a mayor. Datos que se están estudiando, en este caso, las temperaturas máximas. ¿Qué dato vamos a estudiar? Vamos a estudiar las temperaturas máximas que se registraron en esos 15 días. Empezamos a hacer nuestra tabla. ¿Cómo? Bueno, tenemos el número, tenemos los datos, ¿cierto? ¿Qué datos encontraron? Encontraron que hubo temperatura de 28, mire, de 28 es la más pequeña, entonces seguimos observando y está 29, o sea que ese es el que sigue, están también 30, 31 y 32, entonces ordenamos esos datos de menor a mayor, es decir, el más pequeño hasta el más grande. Entonces cuando los ordenamos, entonces nos damos cuenta que nos va a quedar así. El número más pequeño era 28, el número que sigue es 29, 30, 31 y 32. ¿En cuáles datos? En estos que están acá. En estos datos que nos dieron. Si en estos datos no hay número 31, no lo ubico. Después del 30 seguiría el 32. Aquí en este de acá. Si no hay 31, después del 30 seguiría el 32, ¿cierto? Pero en este caso sí lo tenemos. Pues en ese orden ascendente es que vamos a poner. Ya luego lo que vamos a mirar es la frecuencia absoluta, ¿cierto? Vamos a mirar esa frecuencia absoluta. ¿Cómo encontramos esa frecuencia absoluta? Entonces vamos a mirar que la frecuencia es la cantidad de veces en las que aparece o se repite ese dato. La cantidad de veces en las que aparece o se repite ese dato. Por ejemplo, el número 28, vamos a mirar cuántas veces está el número 28. Número 28, vamos a contar, está 1, está 2 y 3 veces. Como el número 28 está 3 veces al frente, ¿cierto? Al frente en esta nueva columna que se llama F suite y que representa la frecuencia absoluta, al frente vamos a poner la cantidad de veces que se repite, vamos a poner la frecuencia con la que está sucediendo eso. El 29 dice la tablita que está 2 veces, vamos a verificar 1 y 2. El 30, vamos a verificar el 30, está 1, 2, también está 3 veces, y eso lo voy registrando en la tabla. El 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces vamos a mirar, en la tabla debe aparecer el número 6 en el 31, muy bien. Y cuando la temperatura fue 32 grados, solamente hay un dato, véanlo por aquí. Solamente hay un dato, entonces solamente lo voy a poner una vez, ¿cierto? Voy a poner solamente el número 1. Esta tabla entonces está representando el 28, apareció 3 veces, o se repitió 3 veces, el 29 2, el 30 se repitió 3 veces, el 31 6 y el 32 1. Quiere decir que en esos 15 días hubo 6 días de 31 grados centígrados. ¿Cierto? Estuvo la temperatura muy alta. Y el día que estuvo más alta, y la más alta solamente se repitió un día. Solamente hubo un día en que la temperatura fue de 32.
Hubo 2 días que fue de 29 y hubo 3 días que fue de 28. Bueno, y miren, hubo en la frecuencia en la temperatura 28 y 30 se repitieron las mismas veces, es decir, 3 días fue de 28 y 3 días fue de 30 grados. Ahora seguimos llenando nuestra tabla. Esta ocasión entonces es con la frecuencia acumulada. Ya tenemos la frecuencia absoluta, es decir, lo que representa cada una de las veces en que se repite cada uno de los datos. Pero vamos a hacer entonces la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada o qué es acumular? Yo tengo algo y acumular es ponerle otro poquito y poner más y poner más y poner más, ¿cierto? Ir como sumando. Entonces la frecuencia acumulada se realiza sumando las frecuencias anteriores. ¿Cómo así? Anterior al número 3, ¿quién hay? A este primerito no hay nadie, entonces 0. 3 más 0 nos va a dar 3. Este 3 de acá vuelvo y lo pongo acá porque no tengo anterior a él quien sumar. Mientras que 3, ¿cierto? Ya voy aquí, ya el 3 lo ubiqué. 2. Al 2 le sumo el anterior. 2 más 3, 5. Véanlo acá. Y ya voy aquí en este otro 3. Ya voy en este 3. Este 3 le sumo todos los anteriores. Quedaría lo mismo que le sumo 5, porque el 5 ya es acumulado. Entonces, 3 más 2 más 3. O simplemente 3 más este 5. 3 más 5, 8. Ahora, 6, ya voy acá en la frecuencia 6, entonces 6 más 8, que me da 14. Y ahora 1 más el anterior, ¿cierto? Más todos los anteriores que me dan 14, entonces 15. Aquí me debe aparecer al final la totalidad de los datos que hay. Me debe aparecer entonces la totalidad de los datos que hay. En este caso, 15. Vamos a pasar a otra cosa muy importante que se llama frecuencia relativa, ¿cierto? Frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, ¿cierto? La frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces en que se repite, ¿cierto? Cantidades en que se repite cada uno. Entonces la frecuencia absoluta dividida entre la cantidad total de datos que hay. Entonces, para poder llenar la siguiente columna, lo que hacemos es, cada uno de estos lo dividimos entre 15. Cada uno de estos lo dividimos entre 15. Y el resultado lo vamos a ir ubicando en la tabla, entonces vamos a mirar. Tomamos el 3, lo dividimos entre 15. 3 dividido 15, ¿cierto? 3 dividido 15 y lo ubico aquí en frecuencia relativa. Aquí en frecuencia relativa, entonces 3 dividido 15. 3 dividido 15 nos da 0,2, entonces lo ubico acá, 0,2. Vuelvo y divido a 2 dividido 5, a 2 dividido 15. Siempre es cada uno de estos dividido el total de datos, que en este caso son 15. Entonces 2 dividido 15 nos da 0,13. Podemos usar entre 1 y 2 cifras decimales. Con 2 cifras decimales está bien. 3 dividido 15, entonces nos va a dar lo mismo que nos dio en el primero, porque también estoy dividiendo en 3. 6 dividido 15 me da 0,4 y 1 dividido 15 me da 0,066. Ahora, ya ahí terminé de escribir o de encontrar la frecuencia relativa. Luego vamos a encontrar la frecuencia porcentual, ¿cierto? Vamos a encontrar la frecuencia porcentual. ¿Cómo encuentro la frecuencia porcentual? Esta frecuencia relativa, para encontrar la frecuencia porcentual, es a esta frecuencia relativa, que vean acá, la voy a multiplicar por 100. O sea que yo quiero interpretar la información que está ahí en porcentaje. Entonces, esta frecuencia relativa la multiplico por 100, que es 0,2%, 0,13%, todo lo va a multiplicar por 100.
Entonces me va a quedar 0,2%, da 20. O sea que el 28 representa el 20% de la cantidad. 0,13%, 13%, y lo voy registrando. 0,2%, 0,2% me da 20. 0,4%, entonces me va a dar 40, y 0,066% me da 6,6. ¿Cierto? Estos serán entonces los resultados al multiplicar la frecuencia relativa por 100. Luego, lo que yo voy a hacer es hacer esa frecuencia porcentual. Esa frecuencia porcentual la voy a hacer acumulada. Y acumulada significa lo que hacíamos con la frecuencia relativa, ¿cierto? Para encontrar la frecuencia relativa, que la frecuencia absoluta, entonces teníamos una frecuencia, y para hacer la frecuencia acumulada, lo que hacíamos era al anterior le sumábamos. Entonces, en la frecuencia porcentual acumulada sucede lo mismo. A la frecuencia porcentual le vamos sumando el anterior, hasta que terminamos de llenar nuestra tabla. ¿Cómo lo hacemos entonces? Si se dan cuenta, 20% o la frecuencia porcentual 20, anterior a él no hay nadie, ¿cierto? Por acá no está otro dato, entonces simplemente lo pasamos igual. Luego ese 20 lo sumo con 13, que fue la frecuencia de acá. Ese 20 lo sumo con 13, que me da 33. Luego 33 con el que le sigue, vea, es como así como en diagonal. Ven 33, lo sumo con 20. Luego me da 53, y a 53 lo sumo con 40, me da 93. Y luego ese 93 lo sumo con el 6,6, me da 99,6. Ese dato que nos da aquí en la frecuencia porcentual acumulada tiene que estar muy cerquita, el último dato tiene que estar muy cerquita de 100, porque 100 significa el total de la información, ¿cierto? El 100% es el total de la información estudiada. Entonces, cuando finalicemos acá, tiene que estar muy cerquita de 100. Si yo no lo quiero hacer diagonal, hay otra forma de hacerlo, y es 20, anterior a él no hay nadie, entonces pasa igualito. Ya sigo con el 13, ya tomé el 20, sigo con el 13. Al 13 le sumo el anterior, que es 20, entonces me va a dar 33. Luego sigo con este otro 20 y le sumo todos los anteriores, ¿cierto? Todos los anteriores, o sea que a 20 le sumo 13, luego le sumo 20. Luego sigo con el 40 y le sumo todos los anteriores, le sumo 20, 13 y 20, y luego acumulo acá. Solo que como yo ya tengo aquí la suma anterior, entonces no es necesario que me ponga a sumar acá, sino que simplemente en diagonal, y sale este otro tercer dato. Ahora, después de que construimos la tabla, vamos a interpretar esos datos que están ahí, ¿cierto? Vamos a interpretar esos datos que están ahí, y de esa manera vamos a poder responder a ciertas cuestiones que se puedan presentar. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la moda en estos datos? Es decir, ¿qué día o cuál es la temperatura que más se repitió? La moda hace referencia al dato que más se repite. Entonces, ¿cuál es la moda? ¿O cuál es el dato que más se repitió? Entonces ustedes miran acá en la frecuencia, ¿cuál es el dato que mayor frecuencia tiene? En este caso el dato es 6, es decir que esta será la moda. ¿Quién será la moda? El 31. O sea que 31 grados fue la temperatura que más se repitió en esos 15 días. Entonces miren que con esto ya podemos hacer más interpretaciones. Vamos a mirar qué preguntas se podrían surgir. Entonces dice, ¿durante cuántos días fueron registradas las temperaturas? Nosotros tenemos que, para poder responder a esa pregunta, aunque ya en el ejercicio lo decía, si nosotros no tenemos ese dato, yo para poder saber durante cuántos días es que está sucediendo o cuál es el total de esos datos, yo miro la frecuencia acumulada, miro la última. 15, me dio 15 la frecuencia acumulada. Entonces 15 será ese dato que me están pidiendo en esta primera pregunta.
durante cuántos días fueron registradas las temperaturas. Entonces fueron registradas durante 15 días. Fueron esos días en los que se fue analizando esa información. Ya luego me preguntan, ¿cuál fue la temperatura que más se presentó durante la primera quincena del mes de julio? Esta temperatura que más se presentó, le llamamos moda. Y esa es la que acabamos de responder, ¿cierto? La que respondimos hace un momento. La temperatura que más se repitió fue 31, ¿cierto? 31 grados fue la temperatura que más se repitió porque es la que tiene la frecuencia más alta, es el número más alto de los que están ahí. Una tercera pregunta que podría surgir es, ¿qué porcentaje representa la temperatura 29 grados centígrados? ¿Qué porcentaje representa? Cuando me preguntan por porcentaje, yo me ubico en estos que están acá, ¿cierto? Para hablar de porcentaje, yo me voy a ubicar cuando me hablan de porcentaje, yo me voy a ubicar en la tabla, en la parte de los porcentajes. Como me están preguntando por un solo dato, que es el 29, yo me ubico en la de frecuencia porcentual, no acumulada, sino la frecuencia porcentual porque me preguntan por un solo dato. Cuando me preguntan por más de un solo dato, entonces ahí sí me ubico por acá por la porcentual. El 29, ¿qué porcentaje representa? Entonces vamos a irnos así, por toda la línea hasta esa columna que es de porcentaje. El porcentaje que el 29 representa es el 13%. Entonces voy y hago mi respuesta. ¿Qué porcentaje representa? Representa el 13%. La siguiente pregunta, ¿a qué porcentaje corresponden las temperaturas menores o iguales a 30 grados? ¿A qué porcentaje corresponden las temperaturas menores o iguales? Me preguntaron no solamente por una, me preguntaron por la menor o igual a 30. Entonces yo primero me debo ubicar en la temperatura 30. Puede ser menor, o sea 29, 28, o igual, o sea que la voy a tomar también a ella, ¿cierto? Voy a tomar también la temperatura 30. Entonces, menores está el 29 y el 28, o sea que a ellos también tengo que tenerlos en cuenta, e iguales, o sea que también la puedo tomar a ella. Como me preguntaron por varios datos, yo me voy a ir por toda esta línea hasta la columna de frecuencia porcentual acumulada. ¿Por qué la acumulada? Porque la acumulada es la suma de las anteriores y yo necesito la suma de estas anteriores. En este caso, las temperaturas menores o iguales a 30 representan el 53%. Me ubiqué en la porcentual porque son las acumuladas y esto es la acumulada, es decir, todas las anteriores a 30, incluido el 30. Vamos a mirar entonces qué otras preguntas podrían surgir. Bueno, hasta ahí solamente entonces serían las preguntas, pero podrían surgir muchas más. Nos podrían preguntar por la temperatura que menos se presentó, ¿cierto? O sea, que la que tenga la frecuencia más bajita. Después de que encontramos ese ejemplo, que es muy importante que lo transcribamos en nuestros cuadernos para que comprendamos qué es lo que está sucediendo, cómo es que se está llenando esa tabla y cómo se construye. Después de que tenemos eso, lo que vamos a hacer es la actividad de aplicación, ¿cierto? Es la actividad de aplicación en la que nos piden, 1, realizar la tabla de frecuencias. Entonces pueden ir siguiendo el paso a paso que tenemos en el ejemplo para poder realizar esa tabla de frecuencias. 2, nos piden entonces responder estas preguntas. Nos piden responder 1, 2, 3, 4 preguntas. Eso es todo lo que tenemos que hacer en estas 3 semanas de clase. Esto que está aquí. Esto será lo que yo le debo entregar a mi docente. Y con él me voy a poner de acuerdo para que me oriente sobre esa construcción de las tablas, para poder seguir recibiendo información y poder entregar este trabajo de manera puntual y ordenado. Es muy importante ir afinando y ese tipo de presentaciones de los trabajos, que se entienda entonces
qué trabajo es, que si lo voy a entregar virtual, entonces al correo de mi docente, no al WhatsApp, sino al correo. Ya que ya que se presenta la dificultad que no lo puedo enviar al WhatsApp, ve al correo, ya yo organizo con mi docente para que me lo pueda recibir por el WhatsApp. Pero lo principal que tengo que hacer es entregarlo al correo de mi docente. Les deseo entonces una feliz jornada y continuamos entonces con las orientaciones de nuestros docentes. Aprovechemos los espacios de clase para que salgamos de todas las dudas.